Hola, buenas noches. Bienvenidos todos. Soy Oki Cárdenas, cineasta, empezando un nuevo proyecto que tiene como objetivo buscar la circulación de productos audiovisuales desde un minuto hasta un largo, digamos, no en todos los géneros. Es un proyecto ambicioso que hemos aquí con Richard también generado, y hoy empezamos con una gran obra, una obra maestra del cine boliviano, ¿no? Los Uros, el primer documental etnográfico filmado en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bienvenidos. Después de terminada la película, vamos a tener un pequeño conversatorio sobre las miradas que hay acerca de un poco la mirada cinematográfica sobre este tipo de documental, y también un poco la problemática que está pasando esa población, la nación Urus, ¿no? Entonces, bienvenidos y gracias por asistir. Vamos a empezar con la función. Sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Con esta proyección estamos inaugurando el Cine Foro Club, que es un espacio al que les invitamos a todos a ser parte, a todos y a todas, a ser parte. Y bueno, disfruten de la función. Bueno, como han podido observar, es una maravilla, es una obra maestra, ¿no? De primera mano. Esta semana hemos visitado al hijo de Jorge Ruiz, ¿no? Que nos contaba un poco las anécdotas de la travesía de hacer cine con su papá, ¿no? Básicamente la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces nos comentaba de este documental. Él todavía era muy pequeño, pero nos comentaba que este material se ha filmado en 8 milímetros, pero que ahora está restaurada a 35 milímetros y es parte del Museo Smithsonian en Nueva York, y es patrimonio de la humanidad, ¿no? Vamos a dar paso un poquito al conversatorio que tenemos preparado. Continuando con el programa, vamos a tener una charla sobre la película, sobre la actualidad de los pueblos Urus. Primero vamos a hacer una exposición individual, luego un pequeño intercambio de ideas y luego habrá un momento para las preguntas del público. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos a Alejandro Barrientos, que es un antropólogo boliviano, magíster en estudios amerindios en la Universidad Complutense de Madrid, en España, diplomado en antropología del arte en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social del CIESAS de México, y desde 2018 es docente del programa de cine y producción audiovisual de la UNSA. También creó guiones para novelas gráficas como Altopía, que fue la más vendida en la Feria Internacional del Libro del 2022. Creo que actualmente está con una propuesta para Sucre, ¿verdad? Con una nueva guionización en puertas. Bueno, tenemos a Sara Guaira, que es fotógrafa. Trabajó en múltiples espacios. Yo creo que el más internacional es el National Geographic, ¿no? Donde trabajaste, y lo importante que tenemos de Sara es que ella estuvo muy cerca a los pueblos Urus. Ella hizo un trabajo de fotografía allá y tiene un archivo y una mirada muy próxima. Yo creo que es la más próxima que tenemos todos acá
sobre los pueblos urus, y bueno, es muy valiosa su presencia en esta noche. Bueno, no sé, si podrías empezar tú, por favor, Alejandro, como tenemos próximo la película, y luego vamos con una visión un poco más actual de la película. Bueno, de los pueblos urus. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y saludar, felicitar este espacio. Creo que todo espacio que se abra respecto al cine, a la proyección, a generar estos espacios, creo que son bienvenidos y ojalá tenga esa continuidad y sostenibilidad en el tiempo, que a veces es lo más difícil. Bueno, yo me voy a concentrar un poquito más en comentar los aspectos más cinematográficos de lo que hemos visto. Si bien vengo más de la antropología, pero me interesa aquí más resaltar el tema del cine etnográfico y con relación a lo que sería Los Urus, como una de las obras seminales de este tipo de cine etnográfico, al menos a nivel Bolivia, a nivel Latinoamérica. Como bien decían en la presentación, es probablemente el primer documental etnográfico latinoamericano y que está, digamos, resalta un poco por esa particularidad, ¿no? Entonces me voy a concentrar un poquito más en esos aspectos cinematográficos, entender desde dónde Jorge Ruiz nos está planteando también este trabajo, dónde lo entendemos, en qué contexto, dentro de qué vertientes, incluso por ahí menciona un poquito algunos de los aspectos que el mismo Jorge Ruiz da cuenta en este libro, que probablemente lo conocen, Jorge Ruiz, Testigo de la Realidad, que ha sido compilado por José Antonio Valdivia. En realidad, José Antonio Valdivia sistematiza mucho de las memorias del propio Jorge Ruiz, y donde encontramos pues relatos en primera persona, ¿no? Entonces, creo que hay por lo menos ¿no? dos líneas que quiero destacar en este comentario. Una es respecto al cine etnográfico que nos va a plantear Jorge Ruiz, ¿no? Desbordaría el tiempo para hablar de la cinematografía de Jorge Ruiz, entonces a lo mucho voy a tocar un poquito ciertos aspectos que nos llevan a entender este material, y el otro es un poco esa construcción visual en torno a los urus, ¿no? Entonces, que sería como un elemento también que creo que podría ser un rico puente con lo que Sara también nos va a compartir, y que hace pocas semanas estábamos conversando con ella en la universidad, y respecto a esta cercanía que ella tiene y que nos va a dar mucho más esa actualidad sobre la situación y la problemática que están atravesando la nación Uru, ¿no? Quizás es importante partir solo por aclarar esto, por si no se tiene tan claro. La nación Uru está conformada, ¿no?, por los Urus muratos, los Urus iruitus y los Urus chipayas, ¿no? A quienes hemos visto en la película son principalmente Urus iruito, ¿no?, que están en torno a lo que va a ser el lago Titicaca, vinculados con el río Desaguadero, y hay una parte, la de las islas flotantes, que son los Urus del lado peruano, ¿no? Los Urus murato van a estar más vinculados hacia el lado del lago Popo, ¿no? Y los Urus chipayas están principalmente vinculados con la cuenca del río Lauca, que es parte del mismo sistema de la llamada cuenca endorreica o TDPS, ¿no?, Titicaca, Desaguadero, Coipasa y Popo. Entonces están estas tres, digamos, parcialidades de los urus, ¿no? Entonces es interesante que este material, Los Urus de Jorge Ruiz, es de 1951, 2 años antes de Vuelve Sebastiana, que probablemente es la obra más conocida, más emblemática de Jorge Ruiz, que es del 53, y que es con los Urus chipayas el trabajo de Vuelve Sebastiana. En cambio, lo que acabamos de ver es principalmente con los Urus iruito, ¿no? Entonces es un antecedente y hay que conectar, es decir, hablar un poco de los Urus, de lo que acabamos de ver, nos remite a Vuelve Sebastiana. Como les digo, por razones de tiempo, Vuelve Sebastiana nos detonaría muchos más elementos, pero por lo menos quería generar esa conexión, ¿no? Cinematográficamente, Jorge Ruiz va a tener dos vertientes, dos influencias muy importantes, ¿no? Una, la del cine indigenista, y la otra, la del documental social británico, ¿no? En el cine indigenista estamos pensando especialmente en el cine silente de principios del siglo XX, con obras que les sonarán muy conocidas como Guaraguara, ¿no?, de Velasco Maidana, u otras menos conocidas, incluidas las de Artur Poznanski,
probablemente han escuchado de Artur Poznański, hay una calle aquí cerca del estadio, la calle Poznański, que era un arqueólogo que trabajó mucho el tema de Tiahuanaco, y él también era cineasta, ¿no? También está Zambarino, que es otro cineasta que va a proponer, son películas de, como les digo, de la época silente, y son películas del llamado cine indigenista, que hay que ubicarlas en el contexto del indigenismo de principios del siglo XX, donde había un problema, y era el llamado problema del indio. Y el problema del indio era pues que los estados nacionales no sabían qué hacer con esa población, que actualmente las cosas como indígenas, la población india, que debía ser de alguna manera integrada a esos proyectos modernos de nación. Entonces, eso tiene que ver mucho con el desarrollo de la novela indigenista, del teatro indigenista y del propio cine indigenista, ¿no? Hay algunos estudios que destacan que van a ser países como México y Bolivia, en la época del cine silente latinoamericano, quienes van a tener mayor producción cinematográfica en esos años, o al menos que resaltan por esta temática indigenista, es decir, ¿qué hacemos con estas poblaciones? Este el proyecto del mestizaje, muy vinculado con el proyecto nacional, el proyecto del reconocimiento, la recuperación de la ancestralidad, que son temas que acompañan también este periodo, este trabajo de Jorge Ruiz. Imagínense, años 51 los Urus, años 53 vuelve Sebastián, en el 52 Revolución Nacional, 53 Reforma Agraria, es decir, son los temas candentes, coyunturales de ese momento, ¿no? Es decir, trabajar un poco sobre esas identidades, sobre esos temas étnicos que atañen a la construcción de las naciones, a esa ancestralidad, etc., ¿no? Entonces, una de las corrientes cine indigenista, ¿no? Por eso él mismo en este trabajo va a mencionar, no la reconoce tanto como un documental etnográfico, sino como la primera película documental indigenista latinoamericana, ¿no? Y el mismo Jorge Ruiz la sitúa un poco en ese contexto. Y la otra vertiente es la del documental social británico, ¿no? La principal figura, y a quien conoció Jorge Ruiz y con quien tuvo una relación también cercana, y él mismo reconoce esa influencia, es John Grierson, ¿no? Grierson, que es un escocés, ¿no? Que es un poco considerado el padre, ¿no? De los padres de ciertas cosas, pero bueno, el padre del documental social británico, que a la vez Grierson tenía dos influencias claras, ¿no? Una, el cine de Flaherty, Robert Flaherty, que probablemente les suene el trabajo de Nanook of the North, o Nanook del Norte, o más conocido como Nanook el Esquimal, que es considerada quizás la obra pionera del cine etnográfico, ¿no? Entonces, el cine de Flaherty va a ser de alta influencia para John Grierson, que ha sido influyente en Jorge Ruiz, y por otro lado, el montaje soviético, especialmente el de Einstein, ¿no? Entonces, John Grierson tiene dos vertientes: Flaherty, inicios del cine etnográfico; montaje soviético, Einstein. Y es eso también lo que hereda, entonces, Ruiz, podríamos decir, entonces, que las influencias de Ruiz son también Flaherty, Einstein y el cine indigenista. Y eso es lo que vemos un poco en los Urus, ese trabajo también entre el indigenismo, esta idea del documental social, que Grierson lo que trata de decir no es tanto lo que se podría pensar, ¿no?, en mostrar la realidad tal cual es, sino mostrar la realidad de una forma creativa, es decir, incorporar un elemento dramático en el documental. La apuesta de Grierson es ella, ¿no? Es decir, un documental en sí mismo que solo, digamos, trate de reflejar a lo que está pasando, no va a tener un efecto cinematográfico. Va a tener un efecto cinematográfico en medida de que incorpore un elemento dramático, un elemento creativo. Quizás en Vuelve Sebastián esto se va a sofisticar aún más, ¿no? Es decir, hay una narrativa, hay una construcción muy bien hecha, que en los Urus ya aproxima algún elemento. Por ejemplo, esta cuestión del Uru, o de la población Uru, como una población que está a punto de desaparecer. Ya no se incorpora un elemento, ¿no?, ¿qué está pasando con esas personas? Y hay un antagonista que aquí aparece como los aymaras, y eso quizás va a ser un elemento también que pueda surgirnos un poquito el debate o algunas reflexiones
de la situación actual de los Urus, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba con Flaherty y Nanook del Norte, realmente el antagonista era Occidente, la expansión de la sociedad occidental, industrializada, etcétera, que estaba de alguna manera acabando, exterminando estos pueblos por diferentes vías, desde el genocidio directo, cuestiones más comerciales, tecnificación, aculturación, etc. ¿no? Pero en el caso de los Urus, y como se lo presenta, son los Aymaras, es un poco, ¿no?, el némesis, es como los buenos Urus frente a los malvados Aymaras, ¿no? Entonces, esto, más allá de ser, digamos, totalmente una cuestión así dada, es parte de ese efecto dramático que es necesario, o que entendía por lo menos Ruiz, que era necesario para que funcione el documental, ¿no? Porque si no vemos unos Urus que están haciendo sus balsas de Totora, etcétera, pero debe haber unos elementos dramáticos. Las últimas poblaciones, es decir, estas poblaciones están por desaparecer, incluso hasta el final dice, esta abuelita muere y con eso termina la raza más ancestral, ¿no? Incluso el término raza en ese momento todavía, ¿no?, muy vigente, y esta oposición o esta disputa entre Urus y Aymaras, ¿no? Entonces quiero resaltar un poco eso, ¿no? Jorge Ruiz entiende muy bien esa cuestión de la dramatización de la realidad como el efecto cinematográfico necesario para desarrollar este cine. Si se dan cuenta, y esto, repito, en Vuelo Sebastiana va a ser más sofisticado aún, el uso de la voz en off, ¿no? Este tipo de documentales los registramos dentro de lo que ha sido llamado el modo expositivo o explicativo, un modo documental que es, digamos, el más convencional, como inicia un poco el documental o el cine etnográfico, donde hay una voz autorizada que es la que está diciendo más o menos qué es lo que está sucediendo, nos explica, nos informa, vemos de inicio un mapa, nos dice estamos aquí, estamos situados. El uso de la voz en off es interesante porque combina lo testimonial, vemos ahí una mujer Uru que aparece al principio y hacia el final, que es un poco el testimonio de ella que va realizando. Y es muy interesante porque en términos técnicos es para más o menos el año 47 con la Bolivian Films, de la cual es parte Jorge Ruiz, que se incorpora la posibilidad de generar sonido directo, registro de sonido directo, que antes no era posible en el cine. Y vemos en el documental, hay elementos de cine, de registro de sonido directo, pero que se combina con la traducción, ¿no? Es decir, a ratos es un sonido directo, pero no es diegético, es decir, no es directamente de lo que están hablando, sino que pareciera que fuera como grabado un poco en otro momento, y hay un juego ahí de edición muy interesante además, y que se solapa por la traducción, ¿no? Que incluso esa traducción utiliza ciertos términos, ¿no?, como los oráculos u otros recursos que probablemente en lengua indígena Uru no sean esos los términos, ¿no?, sino es más como ha sido también, digamos, hay una edulcoración, digamos, de estos términos por esta voz en off. Pero no es una voz en off tan neutral, no en tercera persona que se está hablando sobre los Urus, sino es muy testimonial. Nosotros, los Urus, nuestras costumbres, ¿no? Entonces hay un juego muy interesante de la primera persona. Esto en Vuelve Sebastiana hay un giro muy interesante porque la voz en off se utiliza en segunda persona y es hablándole la voz en off a Sebastiana, ¿no? Le dice, Sebastiana, mira a tu amiguito lo que hace. Eso sería interesante por ahí en otro momento hablar un poco más sobre Vuelve Sebastiana. Entonces, esos son los elementos cinematográficos que me interesa resaltar. Un aspecto más muy cortito que es los planos en torno al movimiento de las balsas de Totora. Es otro aspecto también que resalta mucho, es una cámara fija, bien nos decía, que es en 8 milímetros, pero ha sido ya restaurada en 35 milímetros, es una cámara fija, pero el movimiento de las balsas de Totora es especialmente lo que saca de una foto fija, ¿no? Tenemos mucha foto fija, digamos, en la composición de los planos, pero es el movimiento de la balsa de Totora lo que le da una particular sensación, digamos, hay un plano más de orden cinematográfico. Eso por un lado, y el otro muy corto, esta construcción visual de los Urus, es que precisamente a partir del trabajo de Jorge Ruiz, es quizás uno de los pueblos que ha tenido no sé si más en términos de cantidad, representaciones documentales sobre los Urus, pero sí las más emblemáticas. Es decir, los Urus
primer documental etnográfico latinoamericano. Vuelve Sebastiana, Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Hace unos 25 años probablemente sale un número de la National Geographic especialmente dedicado a los chipayas, los urus chipayas, y en todos ellos siempre el título, por decirlo así, o el detonante, el anzuelo es los últimos urus, la desaparición de las últimas personas. Es decir, vamos más o menos como 50, 70 años ya de este documental, y siempre estos son los últimos urus, y es como que no se terminan de extinguir, ¿no? Y es, ¿qué está pasando? Pues la construcción constante, ¿no? Es decir, un pueblo en constante amenaza, en constante vulnerabilidad, que lo es, y seguramente ahorita compartiremos un poco más de esto, pero me quiero fijar un poco en ese tema, ¿no? Es decir, siempre ha sido el gancho, los últimos, la última raza, la raza más antigua, y son los últimos, ya se nos acabaron, se nos extinguieron, y pues los urus están ahí, están aquí y siguen vigentes, y hay esta construcción visual también muy fuerte de cómo se los ha mostrado, cómo se los está representando visualmente, y creo que también es un tema que podría ser de interés para tener una indagación de una historia visual de las poblaciones indígenas. Con eso quisiera dar estos comentarios un poco sobre la película, sobre esta construcción visual del pueblo uru. Muchas gracias. Ya. Bueno, no reconozco a su libro, digo en las muchas gracias, Alejandro, por tu exposición. Es verdad, el tema de la dramatización es un punto muy central. Justamente anteayer hablábamos con Guillermo Ruiz y él nos contaba la importancia que tenía para Jorge el tema dramático. Por ejemplo, el tema de la historia de Vuelve Sebastiana no es algo que él se inventó, sino llegó al lugar y fue que encontró esta historia que le contaron, y él dijo, allí tenemos el guión de la historia. Y el tema de acá, lo que nos convoca, que es el tema de los urus, es justamente un discípulo de Jacques Bellard, quien le advirtió, le dijo, son los últimos 20 urus que hay y tienes que ir. Y es en base a este diálogo en que él, bueno, convoca este guión, ¿no? Bueno, ahora tenemos a Sara Guaira, quien nos va a hablar de la actualidad un poco, y un poco nos va a dar una mirada un poco más cercana de lo que está pasando con los pueblos urus, que no se trata de los urus, sino son en realidad varios pueblos, ¿no? En lo que se refiere. Por favor. Hola, buenas noches. Bueno, para empezar, anticiparles que no soy muy buena hablando, por eso soy fotógrafa. Bueno, las imágenes no se han podido lograr, pero bueno. Bueno, yo trabajo muchos años ya en torno a pueblos indígenas, ¿no? Desde la Amazonía, el Chaco y los Andes, no solamente aquí en Bolivia, sino en muchos lugares de América Latina. Y son lugares donde siempre he vuelto. Mi papá era fotógrafo, entonces desde muy niña, casi 3 años, yo he recorrido toda Bolivia, ¿no? Entonces ya replicando un poco esa profesión o ese oficio, yo he vuelto para reencontrarme con memorias de lugares. Y uno de estos lugares, por azares del destino también, por una asignación, me mandaron a hacer el año pasado una historia sobre el lago Popón, ¿no? Que era como el espacio de vida de esta nación, ¿no? De los urus. Y yo creo que hay historias que te encuentran, ¿no? Más que tú vayas a buscarlos porque son temas coyunturales o están como en la mesa de debate, digamos. Y este año o sea, el año pasado yo estuve como al frente de los urus por Muntavi, por la isla de Panza.
y me contaban muchas historias, ¿no? Del lugar y de esta ancestralidad, y como que todo fue empujándome hacia ir hacia donde están los Urus. Ahora, efectivamente no son como solo un pueblo, ¿no? Están los Urus Chipayas, que están más como cercanos a Chile, y están los Urus Muratos, que igual están divididos en 3 lugares, que es en Puñaca, Tinta María, Villañeque y Yapayapani. Y yo trabajé especialmente con los Urus Muratos de Puñaca, Tinta María, que tenía un contacto, y también es complicado también entre estos lugares, ¿no? Hablaban en la película sobre esta rivalidad entre aymaras y urus, ¿no? Y yo siempre como en este proceso como de construcción de las narrativas que yo utilizo para documentar y hacer mi trabajo visual, siempre como reflexiono y hago como un autoanálisis, ¿no? Desde dónde voy a contar yo, siendo aymara, la historia de los urus, digamos, ¿no? ¿Por qué lo tengo que contar yo? Entonces, yo entré a la comunidad hablando, hicimos una asamblea, vinieron todos los de las otras comunidades para que yo pueda entrar ahí, ¿no? Porque no es que entras y, ay, quiero hacer unos videitos, ¿no? Entonces, hablamos mucho de esto también, ¿no? Y ellos para nada en ningún momento se sentía que eran como, claro, se siente que hay una melancolía y un dolor, ¿no? Que yo creo que todos los pueblos indígenas que han sufrido desarraigos o genocidios tienen, ¿no? En su memoria, yo diría hasta en sus mismos cuerpos. Siempre me dijeron, me trataron como hermana, ¿no? Y yo también entré con ese sentir también al lugar, a la población. Entonces, el trabajo que yo realicé, como yo soy fotoperiodista, periodista, y también soy artista visual, esta es mi primera experiencia en realización de audiovisual, y fue una experiencia casi de construcción mutua, porque todo lo que yo quería hacer era no tanto como este tipo de narrativa, ¿no? Que yo explique lo que ellos son, sino que ellos puedan explicar ni siquiera lo que hacen, sino lo que sienten. Y el trabajo habla mucho sobre, yo ya vengo realizando mucho tiempo un trabajo sobre el agua, la relación que tenemos con el agua, ¿no? Y yo llego a esta comunidad, a esta nación que históricamente se reconocían como hombres del agua, ¿no? No porque saben pescar o saben usar la totora, los animales, sino porque ellos se reconocen como seres de agua, ¿no? Y ver en la actualidad que ellos están viviendo una situación en la cual no tienen agua, era para mí como una mirada como cíclica. No podría ahorita explicarles bien. Yo estaba yo estaba con la perspectiva de que es algo que tal vez próximamente todos vamos a atravesar, ¿no? Vivir la ausencia del agua. Y cómo este pueblo que es por la ausencia del agua, ¿no? No pueden pescar, no pueden hacer sus actividades que les proporciona su identidad, ¿no? Pero también a mí ellos eran una ventana de lo que nosotros todos podemos pasar, ¿no? De que es vivir sin agua, y cómo ellos afrontan la vida no teniendo territorio para empezar, y no teniendo su fuente vital, que era el agua, ¿no? Y su fuente no solamente vital de consumo o de producción económica, sino de su memoria, de su identidad, como ellos mismos dicen, y como la misma película, muchas cosas como que siguen vigentes, ¿no? Como eso de que
salen a pescar en la noche, a cazar parihuanas, ellos se alimentan de eso, o sea, nos hemos tenido que alimentar también, me incluyo, del consumo local. Ellos van a cazar, van a pescar, realizan esas actividades, pero más que todo también he podido, más allá de sus actividades, he podido como presenciar su mismo ser, de cómo son sus personalidades. Son tímidos, no les gusta hablar mucho de día, más les gusta hablar de noche, y eso también como que me resonaba un poco lo que decía, ¿no? Que hablaban del sol y que ellos iban a cazar en la noche porque ellos se sentían más en calma en la noche, ¿no? Podían escuchar mejor el viento, lo que estaba a su alrededor, los peces, las parihuanas. Entonces hablamos muchas cosas, ¿no? En la noche, que muchas cosas también no han sido como retratadas o grabadas, porque yo como un primer trabajo, a mí me interesaba más que todo conocerlos, ¿no? Entenderlos, y que también ellos puedan, era como un ejercicio como de sanación de la memoria un poco, ¿no? Este encuentro que tuvimos, y realmente no llegué como esa mirada, ay, son los últimos, pobrecitos, no hay, sino como realmente yo entré realmente a aprender, porque yo sabía que había muchas cosas, muchos conocimientos que nosotros, porque somos citadinos, creemos que son más valederos que sus conocimientos, ¿no? Y incluso hasta me enfermé en el lugar y me cuidaron, me curaron con cosas de ahí, y ese proceso también se queda entre ellos y mi persona, ¿no? Y eso, ¿no? Es muy poco el tiempo que esté, justamente porque me enfermé, pero que estuve, pero realmente son un pueblo de gran corazón, ¿no? Yo creo que todos los andinos, como que se nos ha atravesado diferentes circunstancias a lo largo de nuestra historia, pero ¿por qué ellos de hace 60 años ahora siguen siendo cada vez los últimos, como dice el compañero, ¿no? Es porque ellos también se aferran a lo que sale, brota de su ser, no tanto al territorio. Lo mismo me comentaban los ayureos, por ejemplo, ¿no? Que les quitaban tierras, y yo les decía, pero ¿por qué no pelean por tus tierras? Tienes miles de hectáreas y vives aquí en una casita de 2x2 de calamina. Y ellos me decían, porque esto no es mío, esto es del mundo, esto es de la madre tierra. Lo único que es mío es lo que sale de mi ser, de mi boca, decían, ¿no? Y yo les preguntaba lo mismo, ¿no? A los zurdos, ¿y por qué defiendes tanto tu identidad, tu lema? Y irónicamente, muchos de los zurdos están siendo muy afectados por la minería en ese lugar, en el sector de Popó, pero tienen que ir a trabajar en las mineras, ¿no? Porque no hay fuentes de ingresos, obviamente no tiene lo más cercano del lago Popó, que hay todavía un poquito de agua, está a 1 hora y media en auto, y tienen que trabajar así, picando piedra, haciendo adobes o en la minería. Y uno de los jóvenes me dijo, no, yo no quiero ser recordado como minero, yo aprecio mucho la labor, la historia del minero, pero yo soy Uru, yo quiero morir como Uru, yo quiero que me recuerden como Uru, ¿no? Porque hemos resistido tanto para terminar yéndonos así. Entonces, para mí era como, no es un nacionalismo ni nada, sino es un fervor de lo que ellos representan para ellos mismos. Y yo creo que muy pocas comunidades como tienen como esa convicción firme, consciente de lo que son, ¿no? O tal vez lo tienen y nosotros no lo sabemos también, ¿no? Y está bien también que haya como sus secretos, no sé, tal vez, pero eso es lo que yo he podido, en el poco tiempo que he estado con ellos, he podido como apreciar, ¿no? He podido sentir más que observar, digamos. Y esto sería. Bueno,
la idea de la proyección de los urus y un poco la emergencia de esta charla vino por un llamado de emergencia, un poco que nos trajo al Ontolab Alejandro, en el hecho de que hay una urgencia y no es la única crisis de sequía que hay allá, y bueno, ese llamado que un poco nos compartió Alejandro también nos dio la oportunidad de conocer a Sara y que nos comparta esta vivencia, y es porque nuestros hermanos urus, que no son otros, somos nosotros, casualmente las aguas que pasan por La Paz son las que llegan hacia los pueblos urus, entonces, ¿qué tan lejos estamos? Bueno, tal vez no estamos tan lejos, digamos. Y bueno, un poco el diálogo que quisiera hablar ahora, dada la emergencia que fue la génesis de esta proyección y de esta charla, quisiera hablar sobre tal vez qué se puede hacer. Tal vez, sé que es un tema muy complicado dentro del Ontolab. Es complicado hablar de qué cosas podemos hacer, pero hay compromisos, hay relaciones en las cuales podríamos compartir, tal vez hacer algo. No sé si nos podría compartir un poco de esto, ya que estamos en ese orden. Primero Alejandro y luego Sara, por favor. Y invitar tal vez a la acción, porque esto obviamente no se está quedando en esta sala simplemente, está siendo transmitido por internet, y tal vez más personas podrían involucrarse en esta ayuda, ¿no?, hacia nuestros hermanos, los urus. A ver, para un poquito contextualizar, ¿no?, cómo surge esto que comentaba Richard. El año 2020, en plena pandemia, cuarentena principalmente, a través de un investigador que es parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la UNSA, Carlos Mamani, es historiador aymara. Él entra en contacto por relaciones que él tiene con la población justamente de Tinta María, ¿no?, que es lo que nos comentaba Sara, y en una condición pues bastante vulnerable, complicada, como seguramente muchos estamos pasando en ese momento, pero que, digamos, de alguna manera demanda ciertas acciones directas que básicamente se trajeron en recaudar algunos fondos y enviar víveres, medicamentos, ese tipo de cuestiones, ¿no?, subsanar un poco lo que estaba pasando allá. Pasan los años y pues la población de Tinta María sigue en esa urgencia, y es como, ya se acabó pues las medicinas, ya se acabaron los víveres y los problemas siguen creciendo. ¿Cuál es el problema principal allá? Es la desertificación del lago Popó, ¿no? Es decir, el lago Popó cada vez se está reduciendo más, incluso, ¿no?, hay informes igual que ya no hay el lago Popó, digamos, ¿no? Es un proceso de desertificación sobre el cual se viene generando también una serie de investigaciones, de informes, y esta población, estos hombres del agua, como bien nos comentaba Sara, Kotsuñi, ¿no?, que es un poco el término que se utiliza, van a sentir mucho más esta desertificación. No son los únicos, es decir, son diferentes sistemas de vida que están siendo afectados por la desertificación, pero particularmente estas poblaciones, ¿no? Hay quizás una aclaración hidrográfica, digamos, al respecto, justamente por lo que es La Paz, principalmente sí está mucho más vinculado con lo que es la cuenca amazónica, pero sí la región del Alto y otras partes van a ser parte de la misma cuenca endorreica, ¿no? Entonces hay una vinculación muy fuerte con el desaguadero, y esta vinculación, es decir, pensar en términos de cuenca nos permite pensar esto también nos está afectando. Y en un no muy largo plazo, pues estos procesos de desertificación y crisis de agua son pues temas sobre los cuales también nos tendríamos que poner a pensar, y quizás la experiencia Uru es ahorita una experiencia muy cercana que nos puede dar muchas más luces al respecto. Entonces, debido a esa demanda, un poco desde el Instituto de Investigaciones, ¿y ahora qué hacer?, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? O sea, ahorita no tenemos una respuesta, y de alguna manera este conversatorio, es decir, a ver, empezaremos a visibilizar un poco más o a recordar esto de los urus, en esto que les mencionaba, en toda esta construcción visual de los urus. Hay que recordar que hace unos años el Museo de Etnografía y Folclore, el museo aquí muy cerquita, tenía una sala de exposición permanente
precisamente sobre los urus, ¿no? Tenían dos salas de exposición, una sobre los urus y las otras sobre los ayoreos, ¿no? Están ahí en sus, digamos, en sus repositorios, etcétera, ¿no? Pero daban cuenta un poco también de esta colectividad, los trabajos de Ramiro Molina, antropológicos al respecto, Nathan Bachtel, es decir, toda una tradición de investigaciones, y estas poblaciones siguen con todos estos problemas, ¿no? Y ahí entra quizás especialmente para quienes trabajamos un poco en estos ámbitos ¿y qué hacer? ¿No? ¿Qué acciones tomar? ¿no? Entonces, evidentemente ahorita es difícil una respuesta, surgen propuestas como gestionar fondos para la adquisición de tierras, pero luego surgen estas poblaciones, pese a que no son justamente de tradición muy agrícola, ganadera, o al menos no como otras poblaciones, o tienen otra forma, digamos, de relacionarse con otras especies. Entonces, el tema también con los aymaras, nuestras negociaciones, la minería. Entonces, es difícil, digamos, dar algunas pautas, pero lo que podría decir es un poco que esa es la emergencia de estas poblaciones que están, digamos, siendo vulnerables a un efecto mayor. Es decir, no solo es una colectividad étnica, una minoría étnica que está, digamos, vulnerable al etnocidio, como les decía, desde hace más de 70 años probablemente está en este proceso, sino que es un tema que tiene que ver mucho con la crisis del agua, la desertificación de las cuencas hidrográficas, y que probablemente eso debería despertarnos un poquito más la atención, y no solo en un sentido de la etnografía de rescate, que era antes de que desaparezcan, colectaremos todo lo que se pueda porque luego se nos mueren y que quede el registro, sino es qué hacemos ante esta crisis que se está dando y que es muy cercana, ¿no? Entonces, creo que a lo mucho ahorita me animo un poco a tratar de contextualizar mejor el problema, y que sería interesante eso, que desde estos espacios, no sé, desde el cine, por ejemplo, cómo se puede trabajar en esto, desde lo visual, ya no solo en visibilizar, ¿no? Y creo que eso lo decía la otra vez Sara, ya visibilizar, ya están visibilizados, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, quizás me quedo un poco en eso, ¿no? En contextualizar, en dar algunos elementos más para eso, ver las diferentes posibilidades y aristas que tienen un complejo problema, y que seguramente demanda la atención desde diferentes frentes. Bueno, a veces cuando llegamos a lugares vemos, ¿no?, que tienen ciertas deficiencias, no deficiencias, precariedades, ¿no?, como que no tienen un baño o no tienen habitaciones y demás, ¿no? Pero eso también, y ahí va como el cuestionamiento que yo me hago siempre, o que tal vez muchos compañeros hacen, es desde dónde estoy mirando, ¿no? Estoy mirando yo como una persona citadina que obviamente sin baño no podría vivir, ¿no? Pero entender también las realidades de los lugares a donde vamos es no entrar como con preconceptos, ¿no? Es posible que ellos aquí donde los urus no tienen baños, no tienen agua, no tienen muchas cosas, ¿no? Y lo que yo vi, y un ejemplo de esto, de este asistencialismo forzado más o menos, es que el Estado les construyó un mega colegio ahí atrás, pero es así, rampas, gigante, tinglado, pero no tienen agua, no tienen baño, no tienen alcantarillado, o sea, tienen luz. Y ese es un plan también que ha habido con esto de las viviendas dignas, ¿no?, para los TCOs, pero las habitaciones no son funcionales a cómo ellos vivían, no son funcionales al clima, por algo ellos tenían sus chocitas redondas y chiquitas. Entonces llegan a dar lo que les parece que ellos necesitan, ¿no? Lo mismo con las ONGs, o sea, vuelven a muchas comunidades asistencialistas, ¿no? O sea, que están mendigando, dame, llegas y ¿a qué me vas a dar? Y es comprensible, yo no puedo culparles a ellos, ni cuestionarles, ni juzgarles de por qué me estás pidiendo algo por una nota o por una entrevista, ¿no? Porque ellos han encontrado ese mecanismo para subsistir, como cualquiera encontraría en cualquier espacio, ¿no? Desde un tiempo acá, con muchos periodistas, investigadores de América Latina, hay como un movimiento
de que mostrar y visibilizar ya no es suficiente, ¿no? Porque ya yo quiero hacer mi proyecto de los otros porque quiero visibilizar ya, pero ¿qué repercusión hay más allá de la visibilización? No más que salga tu nombre ahí, que has hecho algo, sino está viendo un movimiento que es el periodismo de acción, ¿no? Generar historias que puedan tener como objetivo alguna acción como tal vez no a corto plazo, pero tal vez con una piedra fundamental para que se puedan generar acciones que puedan ayudar a estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, lo podemos hacer desde donde estamos, desde nuestro trabajo, desde a lo que nos dedicamos. Yo soy fotógrafa, obviamente que yo desde la imagen, desde la investigación, desde como la muestra puedo aportar, ¿no? Y eso también lo hemos hablado con la comunidad. Obviamente que ellos necesitan muchas más cosas, ¿no? Pero yo no soy ingeniera, ni soy abogada, ni trabajo en el Estado, digamos, para generar, pero soy un puente nada más, ¿no? Tampoco yo no soy quien para darles una voz, ellos tienen su propia voz, ¿no? Yo no soy una agente salvadora que llega de una mirada maternalista o paternalista, yo voy a ayudar y voy a salvar, ¿no? Yo no soy quien, yo solamente soy un instrumento más. Y ellos lo tienen muy claro de lo que quieren, lo que necesitan. Y ellos también tienen claro de qué cosas pueden innovar en hacer para salir adelante ante la ausencia de su vida antigua, ¿no? Ellos producen sal, han aprendido a hacer sal, han aprendido a hacer sal yodada, hacen sus artesanías, ahora están con un proyecto de turismo vivencial y es en esa parte donde yo les iba a colaborar, ¿no? Se hizo un ensayo fotográfico y se va a hacer como un cortometraje muy corto, pero toda la presentación y la exposición se va a realizar ahí en la comunidad, ¿no? Porque generalmente era así, yo voy a hacer y lo voy a mostrar, no sé, en el museo tal o en la fundación tal y traer a uno o a dos, digamos, pero no, la exposición va a ser una exposición de gran formato con gigantografías y se va a quedar ahí permanentemente, ¿no? Para poder ayudar un poco a alimentar ese pequeño museo que ellos mismos están construyendo. Y también la presentación como de este video también se va a quedar ahí, ¿no? Para que ellos puedan tener ese recurso para poder generar ingresos, ¿no? Y eso también, y ahí va como dejar un poco una piedra fundamental para que ellos puedan tener ese recurso para poder generar un sustento, ¿no? Y eso, ¿no? Tratar de buscar otras, en primer lugar, otro tipo de narrativas y en segundo lugar, como vías, trabajos que sean sustentables para la comunidad, que realmente aporten algo a ellos, ¿no? Porque a veces haces una nota y le dices, te voy a mandar la nota, pero ¿cómo le mandas a una persona que no tiene ni luz, menos tiene internet, menos tiene un celular, ¿no? Entonces eso es como que cambiar un poco esa forma de trabajo es un poco hasta extractivista, ¿no? Ir a tomar y irte sin dejar nada. Y eso es ante todo como un compromiso ético personal que yo tengo con todos los lugares donde yo voy a trabajar, digamos, ¿no? No digo que sea mejor o peor, todos están en un proceso también de los mismos productores audiovisuales, artistas, periodistas, de hacer también lo que puedan hacer con los recursos que tengan, ¿no? Pero eso, igual esto es como un paréntesis cultural de publicidad, ya, pero todos están invitados a que puedan ir a la comunidad y comprarle sus artesanías. Ellos mismos dicen, no, nosotros no nos vas a ver a nosotros yendo a mendigar, no queremos eso, dicen, ¿no? Y que nosotros queremos trabajar, queremos capacitarnos, en lo que sea, ya no importa, dicen, si ya no hay el lago, ya otras cosas vamos a hacer, dicen. Entonces, eso nomás, la exposición va a estar ahí siempre, se va a quedar, y también la proyección ya estaría avisando.
Listo, muchas gracias, Sara. De hecho, Sara está realizando un cortometraje sobre un documental, ¿verdad? Sobre los pueblos urus, y la verdad estás invitada para presentarlo cuando tú desees acá. Y lo que tú dices y lo que dice Alejandro es cierto, no hay una solución fácil para el problema que están atravesando los pueblos urus, pero como dices bien, hay que escucharlos, qué cosa es lo que ellos piden, y no tomar estereotipos de qué cosa es lo que necesitan ellos, sino escucharlos. Evidentemente el gobierno tiene una responsabilidad sobre las comunidades, y el apoyo pues se espera que de alguna manera se involucre en esto. Y bueno, un poco la idea del espacio es que el trabajo artístico no se quede solo en la obra. Y aquí la inquietud que tuvo hace muchos años Jorge Ruiz convocó a la gente a mirar hacia nuestros hermanos urus, y otra vez nos convoca ahora. Una manera de definir la labor del cineasta es también denominarse obrero de la luz, y al ser obreros de la luz, bueno, tengamos la pasión, la fuerza y la conciencia de que esta luz tenga la potencia de hacernos más conscientes, más humanos, y que logremos cambiar, ¿no?, algunas cosas, y no centrarnos en esto tan torre de marfil, ¿no?, del arte, sino más involucrarnos con nuestra sociedad. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias al público por participar. Bueno, yo quería contarles desde mi experiencia, también un poco de mi relación con los pueblos urus, ¿no? El momento de programar, iniciar con este Cineforo Club, veíamos, charlábamos con Richard con qué iniciamos, ¿no? Y él está involucrado en estos talleres, me hablaba de los urus, y en eso recuerdo que yo el año 2000 entré a una comunidad uru, que es, exactamente no sé qué lugar es, pero es por Huari, por donde el lago Popó, es cerca de Huari. Entonces, esa vez era el 2000, no sé si recuerdan muchos, había el derrame de petróleo en el río Desaguadero, ¿no?, que llegó hasta el lago Popó. Entonces había un sistema de remediación, entonces prohibieron consumir el agua hasta que haya resultados. Entonces yo fui a hacer un documental a esta zona. Casi me secuestran porque es muy complejo entrar, y como decías, no sé, hace muchos años, ya viene de décadas que van gente, o ONGs, fundaciones, van a hacer estudios, ¿no? Y ellos decían, no, aquí vienen, se llevan todo y no nos dejan nada. Entonces era muy complejo para mí cuando fui a filmar, que no nos han dejado tomar una fotografía, ¿no? Entonces hemos tenido que comunicarnos con los jefes, etc., ¿no? Entonces ahí me di cuenta, y yo no conocía de la realidad de estos pueblos, ¿no? Ya son casi 23 años, el año 2000 fue este derrame. Entonces ahí me di cuenta, son recolectores, no son agrícolas, no son recolectores. Pescan, veía ahí en su corral parihuanas, digamos, ¿no? O sea, no es que haya ovejas, digamos. Entonces, y ellos vivían de eso, básicamente de recolectar, ¿no? Y hubo una temporada en la que, como estaba prohibida consumir los pescados, consumir el agua del lago, esta empresa que estaba remediando durante 3 meses llevó víveres, ¿no? Entonces, al final también llevaban víveres enlatados, no sé, un tipo de comida que nada que ver, digamos, con ellos, ¿no? Que les hacían consumir forzosamente, y como no podían ir al lago a pescar, entonces estaban prohibidos, ¿no? Ahí me recordaba, son seres de agua, y se notaba su frustración de no poder, ¿no?, continuar su vida y recibiendo estos víveres durante meses. No hay solución, creo que es una problemática muy compleja, ¿no? Esa vez yo fui, presencié, ¿no?, cómo
trataban de darles, había camiones que llegaban con cuadernos, digamos, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Ni que fueran tan, ¿no? Y hacían campañas y todo eso, ¿no? Entonces, un poco ha sido mi experiencia de estar con los URUS y es complejo, ¿no? No se puede ver a simple vista una solución, no es hacer campañas, lo que tú comentabas sobre este turismo vivencial, creo que son nuevas alternativas, ¿no? De una evolución también de ellos, de recolectores, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué no plantan? ¿Por qué no siembran? Pues que, semejantes a los amazónicos. exactamente, sí, son nómadas, se mueven. Exactamente, se van moviendo, ¿no? Por alrededor del lago. Entonces, muy interesante no muy interesante, es muy problemático, digamos, pero sí, ya no queda ahí en el tapete para nuestra reflexión y generar tal vez acción de alguna forma, ¿no? Desde lo académico, desde lo vivencial, desde lo que sabemos hacer como cineasta yo, entonces podemos generar acción y ver, reflexionar sobre ese tema, ¿no? Muchas gracias por su presencia, ¿no? Queremos invitarlos a todos que formen parte de este Cine Foro Club, ¿no? No es necesario inscribirse ni anotarse, pero sí vamos a estar todos los días viernes a partir de las 7. Como les había dicho al principio, queremos que sea un espacio de circulación audiovisual, desde un cortometraje de 1 minuto hasta un largo de, no sé, 2 horas, digamos, ¿no? En todo género. Entonces, me parece muy lindo la presencia de ustedes. Muchas gracias, ¿no? Alejandro, Sara, ¿no? Un gusto conocerlos y esperemos que cualquier actividad que tengan, estamos dispuestos nosotros a promocionarla igual. Quiero agradecer acá al Centro Cultural Torino, al doctor Mario Urminea, que nos da el espacio, que gentilmente nos ha cedido, que nos está apoyando en este ciclo de exhibiciones, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes y vamos a hacer un pequeño brindis a cargo aquí del director del centro, que es el Richard, del Cineforo Club. Bueno, es una emoción para nosotros, para Loki, que compartir con un trabajo tan importante y con expositores tan reconocidos, con un tema tan importante, y muchas gracias a ustedes por asistir. Y bueno, con esto sean parte de la inauguración de este espacio, al cual son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Entonces, salud. Por los unos. No sé si don Mario quiere dar unas palabritas. Buenas noches, señores, señores. En primer lugar, mis felicitaciones para Oki y nuestro hermano que han tenido esta iniciativa, feliz iniciativa, y realmente constituye un aporte para que podamos entender, aprender, comprender lo que es el cine, ¿no? Y realmente no imaginaba que podía generarse esto, ¿no? Y por ejemplo, he quedado, digamos, muy extasiado casi escuchándolo al señor Alejandro. Qué versación, cómo ilustra, informa, orienta, enseña y nos permite apreciar este sublime arte como es el cine, ¿no? Por eso mismo aquí puedo agradecerle y felicitarlo igualmente, señorita Sara, y renuevo y reitero mis felicitaciones a ti, querido Oki, y estoy seguro de que en corto tiempo seguramente vamos a escuchar a personas autorizadas que nos van a ir, como lo han hecho esta noche, nos han ilustrado, nos han enseñado, nos han orientado, y realmente por eso mismo muchísimas gracias, felicidades y felicitaciones.
sé si alguien más quiere intervenir. Ahí, micrófono abierto. Claro. Hola. Perdón, buenas noches. Mi nombre es Natalia Cuiza. Felicidades por el espacio, interesante. Y a ver, tratando un poquito de los urus esta noche, interesante las exposiciones de los disertores. Creo que es un tema donde el que tenemos que involucrarnos diferentes niveles, tanto la población, tanto estos espacios que dan visibilidad. Sé que es redundante decir visibilidad, pero en realidad es necesario. Y hacerlo en un foro que habla de cines es mucho más interesante porque ustedes saben expresar los sentimientos en imágenes. Entonces, hablo conociendo un poco a través de la vivencia de Sara Guairá, pero también un poquito uno se puede investigar, a googlear qué son los urus, qué es la nación uru, quiénes son, y claro, siempre vamos a entrar con unos preconceptos citadinos porque no vivimos las experiencias que viven ellos, y como dicen, no debemos contemplarlos como personas realmente necesitadas o desdichadas porque ellos tienen su identidad y sus vivencias. Entonces, solamente no dejar este tema y no tal vez señalar que no hay solución o que es demasiado difícil plantear esos problemas. Tenemos en la cabeza, y ahora, como nos han expresado, tenemos esta lluvia de ideas que indican ahí no tienen acceso al agua potable, ellos tienen sus propios medios. El 2000, como lo comentaba el compañero, ha habido también un proyecto, él ha hecho un documental. Actualmente tengo entendido que ellos están, si bien no son personas que siembran o viven de cosechas, actualmente están buscando serlo porque uno se va adaptando al medio donde vive y a lo que responde también la tierra. Sé y tengo conocimiento de que los urus de Tinta María están buscando espacios de tierras para el sembradío, pero también debo aclarar que esas tierras son de ellos, son un territorio indígena originario que ya está titulado por el Estado. Lo sé porque si bien no es totalmente mi área, pero trabajo en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que se encarga de esta situación. Entonces, vale la pena aportar y vale la pena que muchos desde sus propias perspectivas y sus propios conocimientos aporten, como lo es este foro, este debate. No sé, como dicen, las historias no se encuentran y casualmente me encuentro acá para aclarar esta situación. Y nada, no es que no haya solución, es que no estamos participando lo suficiente diferentes actores, y sobre todo sabemos que tiene que participar el Estado, ¿no? Pero falta que ellos tal vez vean un poco más la realidad o recuerden, los representantes de esa área, de dónde vienen y qué es lo que realmente necesitan estas comunidades, que sean sostenibles, no que sean, como lo han dicho, ¿no? Una situación de donación del momento, de víveres del momento, todo esto se acaba y posteriormente vuelven a necesitar. Entonces tiene que ser sostenible. Solamente comentarle que no dejemos este punto y podamos tal vez ampliarlo un poco más y dar soluciones con la participación de diferentes actores. No sé, la institución, no hablo por la institución, pero queda abierta también a siempre opiniones y a ver diferentes actores para crear algo más. Eso, gracias. Bueno, salud, muchas gracias por venir y bueno, como dice la compañera, esperemos que este tema no se termine acá. De hecho, es un llamado a la acción y no, gracias a la virtualidad, bueno, nos estamos abriendo más allá de la hora y del aquí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un momentito, vamos a sacar un poquito. Pase, don Mario, vamos a sacar una fotito.